bueno, qué maravilla. ¿Ya sí? Ahora sí Ahora me... Eh, sí, sí, Ahora ahora sí. sí. ahora Perfecto. sí. Les decía que quería saludar hoy especialmente a Francisco Cajiao, porque hace muchísimos años fui un estudiante de él en el Juan Ramón Jiménez con No, No, Manuel Binet y con Marta Bonilla. No Bonilla. puede ser. Sí, Tú en eres, María Fernanda Medellín. Yo estaba muy chiquita, pero me impresionaba esa cantidad de cosas que hacían los tres. Francisco era un muchacho, un buen, un buen aprendiz de Manuel Binet, del cual recuerdo muchas cosas hermosas, un hombre muy culto, tocaba el violín preciosísimo, tenía un cabello blanco tipo Albert Einstein. No, es Se verdad. vestía de negro y creo que qué, Francisco superó al la maestro. esposa de uno. qué maravilla. Es Qué verdad. bien. En este libro tengo un capítulo muy largo en el que se trenzan unas historias maravillosas, además de cómo llegué al Juan Ramón Jiménez por culpa, digámoslo así, de Darío. Ah, Aquí la cosa se va a complicar, pero no empecemos todavía, ¿no? María Fernanda, porque Marta y Bonilla es mi prima hermana. así, Miércoles, qué Ella, mafia. qué ella- Pero, bien. pero ella es no Marta solo es, Bonilla Gamboa. Y, Y bueno, pero vamos a empezar la reunión. ya de eso, Sí, y los sí, ya de cuatro, sí, eso sí, perdón, les por perdón, favor. contaremos, Qué y mara- ya de eso les contaré porque es muy divertido. los cuatro puertos fueron alumnos de Juan Ramón Jiménez. qué maravilla. Qué maravilla. Muy bien. Bueno, voy a ponerlos en silencio con el perdón para empezar nuestra tertulia y a Pachito le puedo pedir después que nos libere su micrófono. Bienvenidos a nuestra tertulia 266. Bienvenidos todos, nuestros compañeros, nuestros invitados, nuestras familias. Hoy me encuentro en Bogotá por unas semanas y para mí es un honor y un privilegio poder hacer la introducción de nuestro invitado a esta tertulia de hoy. Pacho Cajiao no es solo un compañero ex jesuita, sino una persona que desde nuestro ingreso el mismo año al noviciado de Santa Rosa se convirtió en mi amigo muy personal, tanto que el padre Rico, ayudante del maestro de novicios, andaba preocupado por el tema de las amistades particulares, cuando nos pescaba de noche reflexionando sobre nuestra vida de jesuitas. Fuimos con Memo Cardona y Pacho, los únicos tres de ese grupo de 18 novicios que entrábamos bachilleres y eso nos hermanaba y nos ayudaba mucho en la adaptación. Luego nuestras familias se conocieron bastante, descubrimos mucha afinidad en nuestras primeras experiencias de apostolados, un poco fuera de la cajita en Belencito. Pero sobre todo Pacho para todos nosotros ha sido posteriormente un faro de luz en el campo de la educación, con el cual muchos de los presentes nos hemos identificado por muchísimas razones. Hoy vamos a dialogar con Pacho sobre su libro Las sirenas y la memoria, mi travesía por la educación. Tendremos una pequeña introducción de Pacho y como en la semana anterior, estableceremos un sistema de preguntas y reflexiones breves y respuestas de Pacho para asimilar no solo las ideas clave para adentrarnos en su libro, sino para seguir aprendiendo unos de otros en estas tardes de encuentro y fraternidad. Te escuchamos, Pacho, con mucho interés y como otras veces, esperamos seguir aprendiendo de ti. Adelante, Pacho. Bueno, Darío, es un gusto enorme estar con ustedes. El reencuentro, así sea virtual, con tantos, con Pedro, con Bernardo, con Jorge Luis, contigo, pues porque con cada uno hay aventuras inolvidables. Yo no me puedo olvidar del montaje del Fausto, en el que con Jorge Luis Puerta metimos a un médico de Belencito y su esposa, que eran Enrique y Margarita, que después se convirtieron después de que me casé, se convirtieron en nuestros asesores y médico de cabecera
que trajo al mundo a mis 3 hijos, por ejemplo. Entonces esto es una mezcolanza de cosas increíbles y de cosas que se gestaron en esa época y que perduraron a lo largo de la vida. Pero bueno, les voy a contar un poquito cuál es la característica de este libro, que ojalá los que puedan lo consigan. No sé si ahí se ve Sí, la sí, sí. carátula que la hice yo, eh, que es de autorretrato y a lápiz. Y es un libro que surgió de una circunstancia muy particular. A mí en el año 2022 me invitó un rector de un colegio de Bogotá a hacer una charla a sus maestros, un colegio oficial. Yo he trabajado casi siempre con la educación oficial y estuve dándoles la conferencia a los maestros como en ese ciclo de preparación del año escolar, y a los 8 o 10 días me dio un infarto y estaba yo hospitalizado, y este rector pasó por la casa a llevarme un regalo de agradecimiento, y Ligia, mi esposa, le dijo que yo no estaba porque estaba hospitalizado. Entonces esto les dio como mucha angustia y, y dijeron, bueno, no, hay que hacer algo con él antes de que se muera, porque a la gente le hacen los homenajes después de muertos, hay que hacérselos vivos. En fin, me contactaron que para hacerme un homenaje, a lo cual me negué, como me he negado sistemáticamente a este tipo de cosas, porque me da oso, básicamente. Y entonces les dije, cambiemos la idea y hacemos un conversatorio sobre educación en un colegio. Y efectivamente citaron un montón de rectores de Bogotá, fueron 40 o 50, y estaba Edna Bonilla, que era la secretaria de Educación, y Germán Rey, que es un gran analista de la cultura, y luego estaba Alfredo Ayarza, que es el propietario de la editorial del Magisterio, donde me han publicado varios libros, y el conversatorio se hizo en principio alrededor de los libros que yo he publicado, pero en medio de eso les eché un pocotón de cuentos de cómo habían surgido los libros y tal. Y al final me llamaron por cada uno por su lado, Alfredo y Edna, y a decirme que yo tenía que escribir unas memorias. Y yo dije, no, las memorias las escribe la gente vieja, que tiene alguna vaina importante que decir. Y al rato pensé, pues yo soy viejo, esa condición la cumplo, y probablemente algo tenga que decir. Y entonces me puse a escribir, y como al mes ya había escrito ya como 60 páginas, dije, no, esto es una tragedia. Estoy haciendo una especie de psicoanálisis personal autobiográfico donde mis hermanas lean esta vaina. Va a ser terrible porque me estaba metiendo en todas las enredos de familia y tal. Y entonces le puse el botón del deleite a ese texto y dejé pasar el tiempo. Y algún día en una cena aquí con mis hijos, y pues, me puse a contar anécdotas de alguna vez que llegué a Mozambique a hacer una asesoría, y no llevaba ni siquiera un número de teléfono, ni una referencia de hotel. Y entonces pues se reían mucho y me decían, es que es un milagro que hayas vuelto a la casa de vez en cuando, porque yo ando siempre muy despistado. Y en ese momento dije, esto es lo que tengo yo que escribir. Entonces el libro es una colección de anécdotas de lo que ha sido una trayectoria, que no es un camino recto, sino es como cuando uno se echa al mar en un velero y ve a ver para dónde lo va llevando el viento. Y así un poco me ha sucedido a mí, y muchas de las cosas que he hecho han sucedido por hechos fortuitos, por una llamada por teléfono que en un determinado momento me ha cambiado el rumbo por completo. Ese es uno de los capítulos, por ejemplo, que se llama así, una llamada imprevista o algo así. Yo era el subdirector del SENA
estaba en una situación laboral muy aburridora porque aunque el director me había nombrado y me había llamado y me había buscado, sin embargo, había generado una situación de conflicto conmigo y era muy difícil, pues porque era prácticamente una situación de acoso laboral perpetua. Yo no sabía qué hacer, no podía renunciar, pues porque tocaba sobrevivir, pagar colegios y todas esas cosas que no les tocan a los jesuitas. Y, y entonces resulta que me fui a una reunión en la Universidad del Valle con el rector de la Universidad del Valle, iba yo con otros dos compañeros de trabajo, y tan pronto entré a la oficina del rector de la universidad, la secretaria que nos había ofrecido un tinto me dijo, doctor, lo llaman por teléfono. En esta época donde no había ni celulares ni nada por el estilo, año 85, finales del 84 tal vez, pues pasé al teléfono, pensé que era de la oficina y era una voz lejanísima que me decían que era de Cerro Matoso. Y yo no sabía qué carajos era Cerro Matoso y que eso era en Montelíbano y que si yo me quería ir de rector del colegio de la empresa. Y yo dije que sí. Y yo no sabía dónde quedaba. Salí volando a buscar en un mapa a ver de qué se trataba, pero yo ya había dicho que sí, porque tenía nostalgia de niños y nostalgia de colegios y nostalgia de inventar cosas. Y entonces me fui, me citaron al lunes siguiente a las 5 de la mañana en el aeropuerto, en estos charter privados. Y este aquí que me encuentro yo con un señor que Darío, para tu sorpresa, era Ricardo Gómez, a quien habíamos conocido en Belencito, Ah, en nuestra época de jesuitas. ¿Te recuerdas a Ricardo y Rosario claro, Maña? Pues claro. Ricardo Gómez en ese momento era el presidente de Cerro Matoso. Entonces Ricardo Gómez me hizo una inducción a lo que era construir el más grande proyecto nacional y yo empecé a echar globos de todo lo que se podía hacer y y al mes y medio yo estaba con toda mi familia viviendo en Montelíbano, Córdoba, a 36 grados de temperatura en la mitad de ninguna parte y en medio del EPL y las FARC y el ejército y el tráfico de estupefacientes a cargo del marido de la alcaldesa y de su papá. Y entonces esto era una realidad de ficción increíble que me llevó a escribir un libro con el que me gané un concurso de antropología. Entonces, esa es una de las historias. Otra de las historias, y aquí ya les doy yo campo a ustedes, que se llama Un almuerzo que cambió la vida, fue Darío y yo éramos uña y mugre, ya él contó esa parte de nuestro encuentro en Santa Rosa y después hicimos el mes social en Belencito y luego hicimos otras cosas mucho menos santas, emborrachamos al Padre Superior en los Llanos Orientales. Darío hizo un espectáculo verdaderamente lamentable en Villavicencio. Y porque no todo esto era santidad, naturalmente. Y entonces, eh, un día Darío me dice, oiga, a usted que anda tan interesado en esta vaina de la educación, quiero presentarle a una prima mía que tiene un colegio. Le dije, bueno, entonces Darío me invitó a su casa, donde Anaís, su mamá adorable, nos ofreció un almuerzo y yo me pegué una encarretada con Marta Bonilla tremenda y al mes me tenían trabajando en el Juan Ramón Jiménez, que era un colegio absolutamente exótico, un colegio heterodoxo por completo. Ella lo había fundado con Manuel Binent, que era un catalán que, como María Fernanda lo recordaba ahora, había vivido la Guerra Civil Española
y él había estudiado en los colegios de la República, que era toda la escuela activa. Manuel era un personaje extraordinario, era un anarquista total, pero además un hombre del Renacimiento. El tipo tocaba el violín, tocaba el piano, era lingüista, era profesor de matemática en la Universidad Nacional, había llenado de instrumentos de Orff el colegio, hacer telares era obligatorio como parte esencial de la comprensión de la matemática. Entonces aquello era una locura total y por supuesto era un colegio ateo, totalmente ateo. Entonces meter un jesuita allá a que diera clases de religión no era el camino, digamos, fácil. No era entrar uno donde las hermanas de la presentación o otras hermanas donde yo ya había dado clases. No, esto era de verdad como entrar como San Francisco Javier en China. Había que conquistar un universo muy complejo. Y yo llegué allí y eso fue una empatía y esa fue una de las grandes rupturas en mi vida, porque yo ahí descubrí que la educación era aquello a lo cual yo me iba a dedicar en un colegio en el que cualquier idea que a uno se le ocurriera era posible. Cualquier idea que a uno se le atravesara por la mente se podía hacer. A los 2 o 3 años de estar yo dando clases por horas y mientras hacía, pues estando en el Juan Ramón me salí de jesuita y yo ya había perdido la fe desde el noviciado, donde entré con mucha fe y me la quitaron rápido, eso fue veloz, pero bueno, persistí algún tiempo y me salí y al poco tiempo me casé. ¿Con quién? Con una vecina de Darío Gamboa, casa contra casa. Todas estas cosas son realmente muy divertidas. Y ella también entró a trabajar al Juan Ramón, pero cuando yo llegué al Juan Ramón, acababa de pasar un año en el que sucedieron cosas muy complicadas. En una fiesta de despedida de bachilleres, hubo un striptease de un profesor, hubo cosas complicadas. Y entonces Manuel Vinén, de quien yo ya me había hecho muy, muy amigo, teníamos una relación, yo era realmente su aprendiz y su devoto seguidor. Manuel entró en cólera porque era un anarquista, pero moralista y entonces él entró en un conflicto tremendo y renunció a ser el rector del colegio y me pusieron a mí de rector, pero era un medio rector porque yo tenía 28 años. Y entonces llegaban los papás a hablar conmigo y pensaban que era un estudiante que les estaba mamando gallo. Y entonces pues Marta tenía que hacer el papel de señora seria que realmente era la dueña del colegio y a la que le tenían confianza. Entonces ahí hicimos un equipo muy chévere entre los tres. Y esto realmente me permitió aprender mucho, ya no solamente de dictar las clases que dictaba, sino además del manejo de las familias y de otro montón de cosas. Y esto es, digamos, el libro se va trenzando entre esto y los contextos sociales en los cuales se dan estas experiencias. Hay experiencias que me llevaron por Centroamérica, por África, participé en los procesos de paz de Salvador, de Guatemala, de Belice, de Nicaragua, estuve en la reconstrucción de Mozambique, después estuve durante un tiempo haciendo unos proyectos de periodismo investigativo en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, una cantidad de locuras y luego terminé siendo el asesor pedagógico de la cooperación italiana, sin hablar ni italiano ni saber de qué se trataba, pero a los italianos les parecía que yo era un tipo divertido, que decía cosas simpáticas, y entonces me pasearon por todos estos procesos de Centroamérica, y realmente fue una experiencia muy valiosa
que me puso en contacto con todos los temas de inclusión de niños con discapacidades, de gente en condiciones de conflicto, de manera que las experiencias que hay en este libro son de una variedad enorme. Y por supuesto, ahí aparece mi relación de amor-odio con el padre Borrero, a quien le organicé una asamblea en su oficina que tal vez Darío recuerda. Con William Mejía le pedimos una cita y como él no iba a las asambleas, le organizamos la asamblea en la oficina y esto fue como una traición. Y ya después, cuando yo fui rector de la distrital, en un periodo tremendo donde yo no fui rector por mérito propio, yo fui rector de la distrital porque nadie más quiso aceptar y yo necesitaba el sueldo. Y entonces, cuando yo llegué a un consejo de rectores, mi único pánico era encontrarme con Borrero, que era el director de Ascún. Y Borrero salió a recibirme con los brazos abiertos y yo dije, no, aquí hubo un milagro. Y me presentó a los otros rectores. Este es el rector más joven que ha tenido la Universidad Colombiana, Pacho Cajiao, Javeriano, no sé qué. Yo dije, no, esto es un milagro. Y apenas se retiraron los otros, me dice al oído, ay, Pacho Cajiao, es que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Entonces, esto era una situación muy simpática. Después terminé reemplazando a Borrero en una conferencia insólita en México, porque él era el conferencista central de un congreso de rectores que iban desde la Patagonia hasta Canadá. 200 o 300 rectores de Harvard, de MIT, de todas partes de la Universidad de Buenos Aires, y 2 días antes de esto le dio un infarto a una hermana de él y me llamó. Ya para esa época nos habíamos reconciliado. Me dijo, Pacho, no puedo ir. Yo necesito que me hagas un enorme favor. Dile a Messier Gilles, no sé qué, que era el presidente de la Universidad de Quebec, que yo no puedo ir, yo le mando una carta y le digo que tú vas a leer mi ponencia. Yo me fui para allá y yo leo, leo. ¿Cuál es el problema? Y le eché la ponencia por debajo de la puerta al señor Gil el día que yo llegué, me apropié del cuarto que le tenían reservado a Borrero porque no había más hoteles. En Mérida era aquello. Y me fui de paseo con el vicerrector de la Universidad del Valle, nos fuimos por allá a las ruinas de Chichén Itzá y de no sé qué. Y cuando volvimos, este señor estaba en un ataque de nervios total y me llamó a su habitación y me dijo, mire, yo he hecho leer la ponencia 4 veces y se demora 20 minutos y al padre Borrero le tenemos reservadas 2 horas. Entonces usted tiene que hablar 2 horas frente a todos los rectores de América Latina y Norteamérica. Y yo entré en pánico, pero más pánico tenía mi compañero de habitación, que era el vicerrector del Valle. Me dijo, ¿qué va a hacer? Yo tengo un libro aquí. Le dije, no, mira, yo ahorita no tengo tiempo para leer libros, durmamos. Veamos un programa de televisión, ya veremos qué pasa mañana. Y al día siguiente, al día siguiente, efectivamente, yo fui y dije que había tenido largas conversaciones con el padre Borrero, pura carreta, que además era seguidor de su pensamiento, que además tal, y leí la ponencia y efectivamente duró 20 minutos. Y luego terminé hablando del amor y la academia, de la academia y los mercados laborales, de la cultura y la universidad. Yo no sé qué cantidad de cosas más se me vinieron a la mente. Y esto fue una apoteosis, fue realmente una ponencia muy brillante traducida a 3 idiomas. Y luego me felicitaban las traductoras porque era una maravilla y se me acercan 3 tipos y me dicen, muy bien, rector, pero cuéntenos una cosa, usted fue jesuita, ¿cierto? Y les digo, sí, ¿por qué? Pues porque es que se nota, pero además usted no es amigo de Borrero. Y entonces quedé un poco fuera de serie y dije, estos son investigadores privados.
No, esto era en esa época en que López Trujillo le había puesto detectives a los curas párrocos y otro montón de cosas, y estos me dicen, mire, la verdad es que nosotros somos jesuitas de la Universidad Iberoamericana. Conocemos mucho a Borrero y sabemos lo godo que es. Y Borrero nunca hubiera dicho las cosas que usted ha dicho hoy. De manera que estas solo las puede decir un jesuita que no es amigo de Borrero. Entonces aquello fue una puesta en evidencia tremenda. Y bueno, pues estas son un poco las anécdotas que cuento en esto, que no son un tratado realmente de educación, sino es lo que me ha pasado en conjunción con centenares de personas con quienes monté proyectos, con quienes desarrollé ideas muy innovadoras de investigación con niños, de trabajos de salud mental en municipios, en colegios, de trabajo con maestros, de recorridos por todo el país. Me he recorrido los 32 departamentos de Colombia haciendo talleres con niños, con maestros, de manera que hay un capítulo muy lindo que se llama Lecciones de Geografía, que es haber conocido el mundo a través de los maestros. Muy pocas veces he viajado eh, por puro turismo, casi siempre he viajado por trabajo. No soy un viajero, además. He viajado un montón, pero si ustedes me dicen qué quiero hacer, yo quedarme en mi casa viendo televisión. Y sin embargo, no es lo que me ha tocado. Bueno, hasta ahí llego yo. Creo que con esto ustedes tienen un panorama de que se trata de un libro que tiene visos de diversión y he puesto las anécdotas positivas. Eh, eh, Me propuse desde el principio no hablar mal de nadie a pesar de tener mucha gente de quien hablar mal, pero no me parecía elegante. Pacho, poquísimas veces habíamos tenido una tertulia con alguien que nos hiciera reír tanto, Pacho. Definitivamente sigue siendo, y bueno, te conozco como lo sabemos, desde el comienzo y tu gran sentido del humor de colocar las cosas de una manera tan absolutamente simple, pues en situaciones supremamente difíciles, creo que ha sido tu marca registrada, tu alegría, tu buen humor. Yo creo que para todos no es nada nuevo y tuve el privilegio de que me mandaras tu libro. Para prepararme para esta tertulia y igual me reí cantidades de tus anécdotas y de tus originalidades y te agradezco todo lo que has dicho de nuestra amistad, que es de esas cosas que le pasa a uno que se encuentra con alguien y empezamos a tener ideas similares y experiencias similares y hasta lo que decías de casarte con la vecina de mi casa, que, que fue algo increíble y trabajar con mi familia, con mi prima, nos une muchísima cosa. Creo que hay muchas preguntas entre todos y yo creo que ese es el objetivo de esta tertulia, que aprovechemos al máximo. Yo sé que aquí en el grupo tenemos muchísimos que han pasado por la educación directa o indirectamente y definitivamente hay una pregunta de Jorge Luis, dice que dónde se puede conseguir el libro, de manera que esa sería como la primera pregunta y después de abrimos y por favor levanten la manito electrónica para poderme organizar para las respuestas y, y abramos preguntas y respuestas. Hay Le contesto a Jorge Luis de una vez, el libro se puede dale. conseguir en la editorial Magisterio, se puede entrar a la página web de Editorial Magisterio y se puede comprar en línea y se los hacen llegar. Ok, perfecto. Ahorita de pronto en el chat les pongo la web de Editorial Magisterio. Sí, o si no es posible me lo mandas y yo lo mando con el Ah, o video yo de la tertulia. te mando el link. Exacto, exacto. Ok. Bueno, William, adelante William. Eh, Dos preguntas, Pacho. La primera muy sencilla y es el título, ¿por qué en el título incluiste a las sirenas? Y la segunda, ¿qué experiencias tuviste como rector de universidades? Porque fuiste rector de varias de ellas. La Eh, pedagógica, CAFAM,
¿Alguna otra? Y Distrital. distrital, ¿no? Unas muy sencillas. El título del libro vino porque, como decía, es una travesía. Y para mí el gran paradigma de una travesía en la que uno se topa con toda clase de monstruos y tiene que sortear toda clase de aventuras sin saber muy bien de dónde vienen y para dónde va, es la Odisea de Ulises. Y el y la gran tentación de Ulises es el gran conflicto de Ulises es qué hace al pasar por la isla de las sirenas. La isla de las sirenas era un cementerio de barcos porque el canto de las sirenas hacía que los navegantes se acercaran y entonces ahí sucumbían como en el Triángulo de las Bermudas por oír las sirenas. Y entonces los que no querían naufragar se tapaban los oídos con cera para seguir y no oírlas, y Ulises no quería renunciar a oír las sirenas. En alguna época, William, de aquellas del que estuvimos en el Festival de Manizales y todo esto, hubo un furor del teatro y hubo una obra de teatro que a mí me impactó mucho, que era ejercicios espirituales a partir de un texto de Kazantzakis, que fue durante mucho tiempo un autor de mi gran predilección, todavía lo es, maestro espiritual, digamos, heterodoxo, increíble. Y allí decía que Ulises había encontrado la solución, que era amarrarse al mástil, en primer lugar, no taparse los oídos y echar las sirenas en el barco para que le cantaran el resto del paseo. Y que eso es asumir todas las tentaciones y caer en ellas. Pero las tentaciones son para caer en ellas, no para andar corriéndoles. Y que es una idea muy bella además, que está en otro libro de Kazantzakis que se llama La Carta al Greco. Eh, en, para mí, el canto de las sirenas, a esta edad que tenemos muchos de nosotros, es caer uno en la nostalgia, en el recuerdo y olvidarse que la vida sigue y que todavía quedan muchas cosas por hacer. Entonces, la metáfora es, sí, las sirenas son la memoria, pero hay que superar las sirenas y eventualmente regresar a la ruta para volver a Ítaca. Esa es un poco la metáfora que me pareció bonita. Y lo segundo, mis experiencias en las universidades fueron de muy diversa naturaleza. Lo de la distrital, como les contaba, fue una experiencia muy, muy dura. Eh, yo salí del Juan Ramón Jiménez a trabajar en planeación nacional. Yo había hecho el posgrado de economía en los Andes y muchos de los directivos de planeación nacional habían sido mis profesores. Por supuesto, a todos los convencí de que la economía tenía problemas epistemológicos y, en fin, si no los puedes convencer, confúndelos. Y me tenían mucho aprecio. Y Marta Bonilla sabía por un hermano de Darío Gamboa, que tenía una institución educativa, no era Gonzalo, sino Fabio. Fabio, tenía como un centro de formación, de formación para el trabajo o algo así. Sí. Y Fabio era un tigre, conseguía auxilios del gobierno y otro poco de vainas. Y entonces Marta me dijo, Fabio, mi primo ha conseguido un poco de auxilios y acababa de llegar a ser secretario general de planeación un compañero mío de colegio, Néstor Osorio, un tipo que ha sido muy importante luego en la vida del país, que fue embajador en Inglaterra y bueno, un montón de cargos muy importantes. Y resulta que me fui a visitar a Néstor y averiguarle si había auxilios. Y Néstor me dijo, pues usted qué clase de tontería está haciendo pidiendo plata para un colegio que no es suyo. Y aquí yo necesito, y usted tiene un posgrado en economía y aquí lo recomendó
Miguel Urrutia bueno, había un poco de personajes de estos y Carlos Rodado, que habían sido mis profesores. Véngase que necesito un director de división. Y entonces yo me fui a trabajar en Planeación Nacional, donde me pagaban un poquito más, pues porque es que en el Juan Ramón el sueldo yo lo comparaba con el valor de un LP. Entonces aquello era serio, porque además al Juan Ramón llegaban los hijos de los exiliados de Chile, de los vivos, de los muertos, de los artistas que no tenían con qué pagar. Yo cambiaba clases por matrículas. Allá llegó un hijo de Pablo Gallinazo que se llamaba Eneas. Y entonces los niños le mamaban gallo y que dónde estaba Benitín. Y entonces, bueno, aquello era muy loco y Pablo Gallinazo quería pagarnos con discos la matrícula. Entonces resulta que me fui para planeación y estando en planeación me encargaron hacer un gran proyecto que me vinculó con la alcaldía. El alcalde era Durán Duzán, que era un personaje muy poco querido por los educadores, que era un señor de un temperamento muy feo, se lo consideraba como el más derechista y fascista y que le había cascado muy duro a los maestros cuando había sido ministro de Educación. Y resulta que en ese momento era el alcalde de Bogotá. Y le caí en gracia al señor Durán Duzán, eh, lo cual no fue recíproco en primera instancia, porque el señor nunca hablaba, sino que regañaba. Entonces yo me sentía con mi papá, una cosa que no tocaba. Y me fui a unas vacaciones y cuando volví me dijeron, doctor, lo están llamando de la alcaldía desde hace días, que apenas llegue ese reporte. Y yo fui allá y me ofrecieron la dirección de bienestar social del distrito. Entonces yo terminé siendo parte del gabinete distrital y nos llevaban a la universidad distrital que estaba cerrada hacía un año, con un rector que despachaba con un revólver entre el cajón del escritorio que que tenía que llegar cada día media hora más temprano, ya en esa época iba a las 5 de la mañana, para que los sindicatos, que eran como cinco, no le amaquearan el carro y lo amenazaran antes de entrar a la oficina. La oficina era una cosa de horror, porque pues estaba toda grafitada de las múltiples tomas que habían hecho para poder hacer necesidades primarias generadas por el tinto. Había que ir a la tienda de la esquina porque el edificio no tenía baño. Esto era la universidad distrital. Y entonces un día me llamó Durán y me dijo, doctor, quiero notificarle que lo he encargado de la rectoría de la universidad porque el doctor Ceballos se fue de vacaciones. Y yo llegué allí a ver cómo me inventaba una universidad en medio del caos y el reto era cambiar todos los estatutos porque hasta que no se rehicieran todos los estatutos no se reabría la universidad. Entonces, comprenderás, William, que mi relación inicial con la universidad fue como conquistar a Marilyn Monroe siendo un ruso de una obra de Bogotá. No, aquello era la misión imposible. Y con todo y eso se logró. Y se logró y logré sacar adelante un montón de cosas, pues con el concurso de los profesores y de la gente del sindicato y de un lado y del otro. Y aquello me valió adquirir un gran prestigio, debo decirlo, en el mundo universitario, pues porque en ese momento se consideraba que la universidad distrital no iba a sobrevivir a esa crisis. Después, bueno, después ya salí de allí, hice otro montón de cosas y cuando Virgilio Barco llegó a la presidencia, me llamó su ministra de Educación. De verdad yo estaba en Montelíbano y allá estaba en medio de una trifulca terrible con el cura párroco y un grupo de carismáticas que decían que yo era ateo porque tipo con tantos libros no podía ser un tipo normal, que yo había llevado mi biblioteca.
a Montelíbano y aquello era insólito, porque mi biblioteca era mucho más grande que la del colegio y esto no tenía buena presentación. Ligia le había inventado a los niños que en el jardín había unos gnomos y, para estimular la fantasía y entonces dijeron que la casa estaba endemoniada y mandaron al cura a hacer exorcismos en mi casa y luego había unas carismáticas que hablaban con el Espíritu Santo, asusadas por el cura. No, eso es una historia completa para una tertulia completa. Es decir, la historia de Montelíbano es una historia para una tertulia. Ya Darío lo podrá decir que debió leer ese capítulo. Y estando en Montelíbano a punto de sacar la mano, pues porque me tenían perseguido por todos lados, me llamó un día un tipo del Espectador a felicitarme por mi nombramiento como rector de la Universidad Pedagógica. Entonces yo me devolví corriendo, feliz, y me posesioné, ganándome como la quinta parte de lo que me ganaba en Montelíbano. Y me hice cargo de la Universidad Pedagógica, que era como un grupo de Boy Scouts. Es decir, las rebeliones de la Universidad Pedagógica en ese momento eran de verdad mucho menores y allí se hizo una labor muy interesante porque ahí hubo la posibilidad de hacer una gran reflexión sobre la pedagogía, sobre el rol de la Universidad Pedagógica. De esa época surgió la Asociación Colombiana de Facultades de Educación liderada por la Pedagógica. Eso, el ministro que hubo luego de la que me nombró fue Marina Uribe de Euce, pero el ministro que la sucedió fue Antonio Yepes, antioqueño, un tipo extraordinario. Y ahí hicimos una serie de proyectos muy interesantes sobre evaluación, sobre cobertura y de todo ese trabajo hecho con mucha gente, pues porque uno lideraba las cosas, pero pues naturalmente en una universidad uno tiene que estar encima de las finanzas. Un poco lo que contaba Jesús Ferro en su conferencia, que la vi y me apasionó escuchar a Chucho. Eh, y lo que yo aprendí ahí fue muchísimo de cómo las universidades no quieren cambiar. Es decir, cómo es de difícil incorporar algún cambio en una universidad porque son como monolitos de tradiciones y de inamovilidad. En esa época, pues todavía quien regía la educación superior era el ICFES y no el ministerio. La tercera experiencia, que fue ya mi última experiencia laboral, digamos, permanente, que fue montar la Universidad de Cafán prácticamente, porque cuando yo llegué le habían dado licencia de operación hacía 4 años antes y yo llegué prácticamente a montar una universidad y dije, ahora sí vamos a hacer una cosa nueva. ¿Cuál nueva? El Ministerio de Educación no deja hacer nada. Para sacar un registro calificado se requieren tal cantidad de condiciones de que nada cambie que el sistema de educación superior en Colombia tiene muy pocas probabilidades de avanzar, pues porque el Estado mismo se ha encargado de que sea inmóvil. Eso muy por encima, William, para dejar espacio al diálogo, porque cada una de estas experiencias pues daría para muchas cosas, pero fueron tres experiencias muy distintas. Qué bien, qué bien. Gracias, Pacho. Gracias, William, por la pregunta. Tiene la palabra María Fernanda o Rigoberto. Bueno, hoy me tomo yo la palabra. Bueno, Francisco Cajiao tiene un recorrido muy amplio, tanto en los colegios como en las universidades. Y tengo dos preguntas y dos inquietudes. Una, ¿qué cree que está pasando porque los colegios se están cerrando? No hay estudiantes en los colegios y es muy triste ver que no hay ese esfuerzo. Y lo otro, eh, ¿qué tan bueno es la educación virtual? Y lo digo con conocimiento de causa porque fui docente durante casi 15 años de la UNAD como educadora virtual, comunicadora social, y entonces estuve en ese programa. Entonces, sí quisiera saber
esas dos partes porque me cuestiono mucho qué está pasando con la educación, si es tan rígida, si es que todavía los estudiantes, digamos en el caso de la educación virtual, buscan un título para mejorar, digamos, su ingreso mensual si es que lo logran, o porque les digan que son profesionales, porque generalmente en la UNAD entran estudiantes de estrato 0, 1, 2 y algunos 3, y gente que se ha hecho. Entonces, sí quisiera conocer esas Son, dos. sí, son dos universos, María Fernanda, y dos universos muy diferentes. La educación básica, digamos, de preescolar al grado 11, la presencialidad es supremamente importante porque es un periodo de socialización. ¿Qué se enseña es lo de menos? ¿Cómo se forme es lo demás? Y cómo se forme quiere decir aprender a convivir, aprender a relacionarse con otros, encontrar la manera de establecer relaciones entre pares, encontrar una identidad. Muy pocas veces se menciona eso, pero realmente la función central de la educación básica es construir una identidad propia. Y construir esa identidad consiste en averiguar para qué soy bueno o buena. Hoy, además, se aparece un fenómeno que nosotros no vivimos, y es que a los pobres críos les ponen un menú de género a ver de qué género quieren ser. Y esto, pues, hasta estas situaciones tan graciosas de una que decía que ella era transnacional, porque aunque había nacido en Medellín, siempre se había sentido francesa. Y entonces se vestía como en una caricatura de boina y todo, pero ni hablaba francés ni había ido a Francia, pero ella, su identidad era francesa. Entonces, esto de descubrir una identidad, saber para qué sirve, si le gusta la ciencia o el arte o las humanidades o las ciencias, eso es fundamental. Descubrir uno su potencial de si es apto para liderar cosas, para la política, en fin, todo esto es la tarea esencial en el universo de la educación básica. La educación superior es otro universo distinto. En la educación superior, eh, la educación superior a su vez se divide en muchos subuniversos. Una cosa es el que quiere estudiar para lograr defenderse en la vida con una profesión o un oficio. Y entonces llámese el SENA, llámese una profesión liberal, llámese una técnica, una tecnológica, pero básicamente para trabajar y sobrevivir. Ese es un universo, pero hay otro gran universo de gente que tiene aspiraciones intelectuales mucho más altas y quiere aspirar a ser científico, realmente a conocer el mundo, realmente a volverse no solamente un profesional que sabe hacer un oficio, sino alguien que por su capacidad de conocer el mundo puede arrastrar el mundo más lejos. Y entonces es el universo de las grandes aspiraciones, de las grandes ideas. Entonces, pues hay universidades que tienen que estar en presenciales porque ese ejercicio no se puede hacer si no están ahí, aunque hay muchas cosas que hoy por hoy son virtuales. Hoy nadie puede hacer investigación de primera línea sin estar conectado virtualmente con 20 centros de investigación que están en cualquier parte del mundo. Hoy por hoy hay que prepararse para aprender a través de la virtualidad y para aprender a usar la inteligencia artificial, que no sea solo para hacer tareas, sino realmente para ponerle un oficio que tenga algún sentido y para controlarla. Yo ya estoy muy viejo para esas cosas, pero la uso y he descubierto cómo me dice mentiras a veces cuando le hago preguntas difíciles. Y entonces se me inventa unos autores que no existen, con unos libros interesantísimos que se inventó ella, que los había escrito alguien que no existe. Entonces,
Pues eso es muy iluminador, pero si yo pusiera eso en un artículo para una revista científica que alguien va digamos, a monitorear, pues quedo como un cuero. Entonces, hay que entrenar a la gente para esas cosas. El mundo del arte no se aprende virtualmente. El mundo del arte necesita una red de interacción humana muy fuerte, lo cual no significa que no haya muchas cosas que se puedan hacer virtuales. Entonces yo creo que la opción hoy es un mix de estar juntos para unas cosas que requieren estar juntos y de estar en casa haciendo cosas que no requieren un desplazamiento de horas. Porque es que hoy día es absurdo ir a una universidad a oírle decir tarugadas a un profesor que si se le apaga el retroproyector, tiene que cancelar la clase. No, porque el video a mí no le funcionó. Entonces eso pasa como cuando yo fui profesor de economía. Yo fui profesor de economía y era bueno, pero tenía un cuaderno que era mi guía que lo había hecho siendo estudiante de economía. Y un día los ladrones me robaron el maletín, me robaron el cuaderno y entonces renuncié, porque ya no tenía más nada que decir. Qué bárbaro. Qué buena respuesta, Pacho. Mil Eh, gracias. a ver, Pacho, hablaste de una cosa ahí voy a tomar una preguntita relacionada con la de María Fernanda, lo de la educación primaria y la presencialidad y lo que está pasando hoy con la virtualidad de los jóvenes, es decir, de la inteligencia artificial. Es decir, yo no me puedo imaginar que en la escuela primaria, como está pasando, se le prohíba a los niños a llevar teléfono o comunicación, digamos, con la virtualidad. Y está pasando. Eh, ¿Hay alguna manera de que esas dos realidades convivan y se beneficien mutuamente? Y no digo solo la parte de la convivencia, el profesor, la, el, la ayuda de la inteligencia artificial para el profesor y para el alumno, ese trío nuevo que se crea con la tecnología. ¿Tú ves que se pueda integrar en la educación primaria o eso es inútil? Pues no, no es inútil, pero es muy polémico. Yo ahí no me atrevería a hablar de, digamos, de últimas palabras, porque este es un tema que está preocupando enormemente incluso a los grandes líderes de la informática de Silicon Valley, Ujú, quienes dieron ejemplo de prohibir las pantallas a los niños fueron desde Steve Jobs para abajo, ujú, porque saben lo perverso que es. Hace poco escuché una conferencia en un encuentro en Medellín donde una investigadora española de estos temas decía, mire, es que el tema es que no hemos entendido bien que las pantallas en los niños de primaria, digamos, en los niños más pequeños, no tiene absolutamente nada de funcional. Es un niño poseído por una red de algoritmos donde el niño no puede escaparse de allí. Es un niño en estado de fascinación perpetua, sin capacidad de discriminar nada. Y entonces encontramos niños que son incapaces de relacionarse con el mundo real. Y por eso hay esta tendencia a aplazar tanto como sea posible el contacto de los niños más pequeños en los ciclos iniciales de desarrollo con las pantallas. Es muy cómodo para un papá entregarle un celular a un niño para que no joda en un restaurante. Y ese niño inmediatamente es poseído por el aparato, por el scrolling perpetuo, y se le vuelve una cosa de la cual no puede zafarse. Es, digamos, es peor que una adicción.
y él no está discriminando información. La información lo está poseyendo a él. Él no está buscando nada. Entonces hay que, digamos, lo que yo diría que es sensato es darle a los niños unas altísimas dosis de realidad para que después tengan muchas preguntas que con ayuda de estos medios virtuales ellos puedan responder, pero que las preguntas sean de ellos. Ujú. Porque si no, el problema es realmente dramático. Son niños incapaces ni de relacionarse con los otros compañeros. Pueden estar en el mismo lugar hablándose a través del celular en vez de conversar. De hecho, estudios hechos hace 10 años ya mostraban en Inglaterra, en un estudio muy interesante, que gente entre los 18, entre los 14 y los 35 años usaban los teléfonos inteligentes para hablar solamente en un 3%. La gente no habla. La gente le tiene miedo a hablar. Manda mensajes, usa el WhatsApp, entra a las redes sociales, cuelga fotos, acaba con la intimidad sin ninguna discriminación. La escuela debe ser debe ser un saboteador sistemático de las redes, un saboteador, un elemento de crítica permanente. Hay que usarlas para mostrar que son una porquería, para poner en evidencia todas las falsas noticias, para que los muchachos aprendan a distinguir estas cosas. Las últimas pruebas PISA, que creo que fueron el año pasado, una de las conclusiones más violentas, yo estuve hace poco en una reunión con Andreas Schleicher, que es el que dirige todo el tema de las pruebas PISA, decía, una de las cosas más preocupantes es que solamente el 10% de los países de la OECD, pues de los muchachos que contestaron la encuesta, un 10, un 20% máximo, distingue lo que es una opinión de una información. Mm. Y entonces la capacidad crítica se agota. Esto de la virtualidad es la más grande amenaza que tiene el mundo contemporáneo, no por su poder es extraordinario, pero mientras más brutos seamos los humanos que las manejamos, pues más esclavos de los algoritmos nos volvemos. El último libro de Harari, Nexus, es realmente casi que un libro apocalíptico. Ujú, ujú. Qué interesante, qué interesante. Sin Bueno, negar la utilidad, por supuesto, sin claro, negar la utilidad de todo esto. claro, Es decir, yo claro. acabo de pasar ahorita por una batería de exámenes médicos y de cosas que con inteligencia artificial logran hacer cirugías y un montón de cosas increíbles. Qué bien, qué bien. Bueno, hay cuatro en línea. Hernando, después Jorge Luis, Alberto y Bernardo y después Silvio. Adelante, Hernando. Pacho, una vez pasé yo por Cerro Matoso y allá estaban, o sea, hablé con Rosario y Ricardo y ellos estaban muy orgullosos de tu rectoría porque señalaban que estabas haciendo cosas muy novedosas, una pedagogía muy nueva, muy diferente. Y pues yo no profundicé en el asunto y me gustaría en este momento, aunque yo sé que tú quieres hablar más sobre Cerro Matoso, pues saber qué opinas tú personalmente de esa opinión que yo escuché por parte de estos directores. Pues la verdad, Hernando, es que Cerro Matoso fue un punto de ruptura para el país entero. Eh, Casi que al mismo tiempo que me llamaron de Cerro Matoso, me llamó la ministra Doris Eder, con quien tú trabajaste. Yo a Doris no la conocía,
me llamó a ofrecerme que me hiciera cargo del programa de alfabetización en el cual estaba empeñado poéticamente Belisario Betancur. Digo que poéticamente porque había recibido aquí a no sé qué líder africano que le había dicho que habían hecho un gran programa de alfabetización, ve tú a saber si en Nigeria, si en Sudán, si en no sé dónde, y a Belisario eso le pareció una cosa hermosísima, y entonces me ofrecieron eso, pero yo quería trabajar directamente con niños, y la cosa de seguir con el Estado no me entusiasmaba. Entonces, me fui para Cerro Matoso y empecé a hacer unos planteamientos muy radicales que Rosario y Ricardo me los compraron rápidamente. El más radical era que, como todas estas multinacionales están socialmente segmentadas, había un colegio para los hijos de los extranjeros que trabajaban allí, que era un colegio internacional con currículo internacional, con profesores extranjeros a los que les pagaban más que al rector, porque había que traerlos de Canadá o de Inglaterra. Luego había un colegio para los hijos de los empleados, de directivos de la empresa nacionales, ingenieros y demás. Y luego había un tercer colegio que era una escuela hasta quinto de primaria para los hijos de los trabajadores que quedaba extramuros. Y yo dije que yo no aceptaba, por razones éticas, ser rector de tres colegios discriminados y que me parecía muy bien que hubiera profesores extranjeros porque les tenían que enseñar inglés a los niños de los trabajadores también, que esa vaina de que la pasaran bomba con un grupito de 4 o 5 niños, eso no, conmigo no iba. Puse a hablar español a los extranjeros, porque ustedes están en Colombia, yo no les voy a hablar en inglés. Primero porque no sé y segundo porque así supiera. Si yo voy a Estados Unidos me ponen a hablar inglés allá, aunque no sepa, entonces hagan el esfuercito. Y luego eso fue el primer punto de quiebre, porque entonces ahí dijeron que yo era revolucionario, que yo era comunista, pero Ricardo me paró bolas y los obligué a construir un colegio en el que cupieran todos los niños. Hoy por hoy es el colegio más importante de Córdoba, el colegio de Cerro Matoso. Hay niños que van desde Montería a estudiar a Córdoba, a Cerro Matoso a estudiar, porque se volvió un colegio muy importante. Luego, pues esto había unos salones con aires acondicionados de esos que matraquean, porque eran de esos aires de ventana, donde metían 30 niños a 32 grados centígrados a ver películas sobre las culebras y los halcones y los halcones anidaban en el techo del colegio. Entonces yo dije, todos para afuera, a estudiar en la calle, y hacer investigación. Esto dio origen a las primeras experiencias de investigación con niños, de investigación científica con niños, que se convirtieron a la postre en el programa Ondas, que inició Colciencias y que hoy se mantiene después de 25 años en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y por allí han pasado más de 150.000 niños de todo el país haciendo investigación científica y del programa Ondas han surgido científicos muy importantes que trabajan hoy en la NASA, que trabajan en el John Hopkins en neurología, en fin, una cosa muy interesante. Gracias a haber hecho creer en este tema, pues a Margarita Garrido cuando era directora de Colciencias y bueno, a un poco de gente, porque pues esto es una labor de venta muy complicada de proyectos muy anacrónicos, no anacrónicos, sino heterodoxos más bien, que no eran concebibles dentro de la ritual de la escuela. Entonces, los programas de investigación se iniciaron en Montelíbano. Y una cosa muy importante es que habiendo hablado yo con Doris Eder, y como a los 6 meses de llegar yo a Montelíbano, la invité a que fuera a visitar Montelíbano un poco para que me diera un espaldarazo también y me reforzara. Y pues claro que Ricardo Gómez, presidente de Cerro Matoso, recibir a la ministra de Educación con su marido y una hermana, pues esto era un honor enorme y Doris se fue 4 o 5 días allá
y habló con los maestros y habló con los padres de familia y les dijo que esto era tan importante que el modelo de Cerro Matoso iba a ser el modelo de toda la educación nacional. Y desde Montelíbano, en el escritorio donde yo despachaba, se redactó un decreto que fue el decreto de innovaciones educativas que lanzó Doris Eder y que fue un preámbulo de lo que luego fue la Ley General de Educación. Entonces, la experiencia fue valiosísima. Y claro, Ricardo y Rosario vivían muy orgullosos. De hecho, he mantenido un contacto y una amistad con ellos después muy larga. Ellos viven en Canadá, pero tienen una finca en Villa de Leyva donde vienen a escampar del invierno canadiense y nos vemos con alguna regularidad. qué maravilla eso. Muchas gracias. Increíble, increíble, Pacho. Gracias. Jorge Luis Puerta y después Alberto. Pacho, bueno, entre otras cosas me hiciste acordar, riéndome mucho de nuestra aventura con el Fausto en Santa Rosa, que te acuerdas que invitamos a la cónsul, estuvo la cónsul con una delegación viendo la obra y nos felicitaron. Yo no sé si era pura apariencia o fue mentira. Eso fue realmente, a mí me marcó esa aventura No, no, y no. te agradezco que hayas mencionado. Una pregunta que siempre he tenido para ti y que ahora tiene mucho razón de ser. Tú has pisado los dos campos, la educación privada y la educación pública. Los conoces más o menos a fondo. ¿Están destinados a ser enemigos acérrimos? Yo me acuerdo en la época nuestra cómo se hablaba mal de la educación pública, de la Universidad Nacional. Y a la Universidad Nacional iba lo peor. Y yo veo que eso sigue. No hay puentes. ¿Eso no es perjudicial para un país? Yo, primero, no es tan cierto. Si tú miras, por ejemplo, en Manizales, ahora Silvio te puede contar. En Manizales han hecho un clúster de educación superior donde universidades públicas y privadas han logrado intercambiar recursos, experiencias, saberes de una manera extraordinaria. Es decir, estudiantes de la Universidad Nacional de Manizales pueden tomar cursos en la Universidad de Manizales, que es privada, o en la Autónoma de Manizales. Lo mismo los de la Autónoma o los de la Universidad de Caldas pueden ir a otra universidad a tomar una asignatura sin mayores requisitos, esto simplemente por unos acuerdos entre rectores y consejos superiores. Cosas parecidas se han hecho en Medellín. En Bogotá hay extraordinarias buenas relaciones interfacultades y entre centros de investigación entre las públicas y las privadas. El problema es que el problema de esta enemistad es más un tema político, un tema de dirigencia política tratando de confrontarlas y básicamente confrontarlas por recursos de manera mentirosa. Petro es un mentiroso de 7 suelas, diciendo que la educación y sus ministros de educación de este periodo, que ha sido una tragedia, pues Aurora Vergara es una mujer decente, pero que no entendía nada de educación, como no han entendido de educación nada los últimos 40 ministros de educación de este país, pues con 3 o 4 excepciones, pero algunos por lo menos tienen buena fe y buena voluntad, pero estos que ha tenido son confrontacionistas. Entonces, tienen un pensamiento como el de la Edad Media, ¿no es cierto? Que es decir, mira, tú vas a aguantar hambre, sufrimiento, te van a doler las llagas que se te harán en los pies, parirás con dolor tus hijos, pero todo eso te va a llevar al reino de los cielos el día de mañana. Entonces, mientras más sufras ahora, más, esto es lo mismo. Universidad no vas a tener ahora, pero cuando llegue el Estado social de derecho y la universidad pública gratuita, podrás entrar a la universidad. No, tú no, tus tataranietos.
Mientras tanto, hay cupos libres en la universidad privada. Eso es un planteamiento terriblemente mentiroso porque resulta que el Estado en Colombia nunca le ha entregado recursos a la universidad privada para la oferta. Le ha entregado recursos a estudiantes para que vayan a la educación privada y ocupen los espacios libres que hay en la universidad privada. Y lo que pasa es que la universidad privada, hay que decirlo también, en muchos casos ha abusado de manera vergonzosa de esas oportunidades. Serpi lo paga fue una historia del abuso de algunas universidades privadas porque simplemente no se trabajó sobre costeos. Entonces yo no puedo pagarle a un estudiante, por decir cualquier cosa, 15 millones de pesos el semestre de medicina en la nacional, que es lo que, digamos, para decir algo que vale en la nacional, y a cambio de eso, en una universidad privada, pasarle 35 millones de pesos al semestre a otro estudiante, porque ahí hay una, digamos, una violación tremenda del derecho a la igualdad. Pero cuando las cosas se hacen de manera razonable, como se han hecho en otros momentos, como lo hizo Bogotá con el programa que impulsó Edna Bonilla en la alcaldía anterior, donde se trabajan los costos, donde la universidad privada aporta, pues eso es un nivel de cooperación muy grande. En la educación privada, en la educación básica, es distinto. La educación básica en Colombia, el 80% es oficial. El 80% de los niños que van a primaria y bachillerato en Colombia van a la educación oficial. En muchas partes, como en Bogotá, se ha aumentado muy fuertemente la oferta de buena calidad, digamos, de una calidad mejor, por lo menos en infraestructura, con maestros bastante mejor preparados en la educación pública, y entonces eso ha hecho que mucha gente de clase media se desplace de la educación privada a la educación oficial, lo cual explica que muchos colegios icónicos como San Fasón y no sé qué se cierren. Pero allí sí sigue habiendo todavía un tema muy fuerte de clase. Es decir, la prerrogativa de ir a la educación privada es más un tema de clase. Cuando uno analiza la educación privada en un 70-75% es una educación para estratos 2, 3 y 4. De manera que la educación privada no es una educación elitista. En Bogotá se hizo un estudio hace 3 o 4 años y colegios de estratos 5 y 6 no superaban el 11% de toda la educación privada de Bogotá, que es tal vez la ciudad que tiene un porcentaje mayor. Entonces, de verdad, y además ha habido muchos intentos de cooperación entre colegios privados y públicos. eh, de manera que no hay esta tal enemistad que se presenta. Hay muchos colegios privados que le están transfiriendo tecnología y conocimiento pedagógico a colegios oficiales. Y bueno, en fin, pero eso es más un tema de clases. Los colegios privados están mucho más segmentados entre ellos que los colegios que entre privados y públicos. Un colegio de estrato 3 como que el estrato marca como estas, ¿cómo se llama? De la India, bueno, Castas. estas castas de la India. Qué bien. Eh, gracias, Pacho. Alberto Betancourt, desde Guatemala, nuestro querido embajador. Ajá. Adelante, Pacho, Alberto. los tienes a todos entusiasmadísimos escuchando todas tus aventuras y tus logros en el mundo de la educación. Deseo que tengas un éxito extraordinario y lo vas a tener con la venta de tu libro. Yo tenía una inquietud para preguntarte. Ya acabas de dar algunas de las causas de la solución del problema que te voy a preguntar. En tu experiencia en el mundo de la educación, quiero que nos expliques
las causas de la deserción escolar y por qué se han ido cerrando varios colegios. Ya dijiste algunas causas, pero quisiera que profundizaras más en este tema. Gracias. Sí, Alberto, es complejo. Sobre ese tema escribí un libro hace un par de años, bueno, más de un par. Yo, a esta edad uno dice un par y eso fue hace como 16 años. Pero no, antecitos de la pandemia publiqué un libro que se llama La identidad de los maestros frente al cambio social, que el subtítulo era el que yo quería poner de título, que era Viviendo entre marcianos. Y es que los niños cambiaron totalmente. Entonces existe una desconexión tremenda entre el lenguaje de la escuela y las expectativas de los chicos. Todo esto que planteaba Darío de la relación de los niños con las redes sociales, con la televisión, con el mundo audiovisual, con el vivir en directo. Hoy día los niños ven en directo un concierto o una guerra. Y todo esto choca con unos currículos anquilosados, con una incapacidad enorme de los maestros para comunicarse con los niños, para tratar de transmitirles unas verdades que a nadie le interesan. A ningún niño le interesa hoy día lo que el maestro le quiere decir. Y los maestros no se interesan en lo que los niños quieren aprender. Y yo creo que este libro mío, por ejemplo, eh, si hay algo en lo que yo recalco es cómo lo que yo he logrado en términos de pedagogía es porque siempre me interesé en averiguar qué era lo que los estudiantes querían aprender y no lo que yo les quería enseñar. Además, porque lo que les tenía que enseñar yo no me lo sabía bien. Entonces, siempre tuve que esperar un tiempo y mientras tanto me fueron dando pistas de por dónde querían ir y descubrí que con ese método podían desarrollar una pasión alucinante por los textos de históricos de Bernal Díaz del Castillo o por las crónicas de Indias, en vez de interesarse por el libro de texto que sacaba Norma. Y cuando yo les proponía leer el de Norma a algún mal estudiante, prácticamente me amenazaba con denunciarme por falta de respeto, porque pues él quería seguir intentando entender a los cronistas de Indias. Y esto fue un descubrimiento a partir de mi ignorancia, porque yo realmente no sabía. Y esto que estoy contando era con niños de sexto grado, es decir, de 12 y 13 años. Alguna vez tenía que enseñarles religión y entonces pues lo de la Biblia era un poco heavy y decidí ponerles a cada uno los libros de los reyes o de los héroes, de estos, Sansón y Dalila y todo esto, y a cada uno le entregué uno y para que cada uno montara una obra de teatro. Y ellos leían la Biblia y a partir de ahí montaban los libretos y escribían los libretos y los representaban. Unos eran un poco más eróticos que otros eran un poco más divertidos. Sansón terminaba hablando con Moisés. Y eso no importaba. Lo que importaba era que se acercaran a un libro que contenía la tradición occidental de la cual dependemos, porque es que no podemos entender Occidente sin saber de Moisés y del paso por el Sinaí, y sin esa vaina no se entiende la Semana Santa, y sin la Semana Santa no se entiende por qué hay la vigilia, y si no se entiende por qué hay la vigilia, no se entiende por qué hay que comer pescado, y son cosas muy importantes de la cultura, no es de creer, es de saber de dónde venimos. Y los colegios no han entendido eso, siguen sin entenderlo. Y los muchachos, lo que sí quieren aprender, lo encuentran en Internet. Todo lo que quieren aprender. Y lo que no deben aprender, también lo encuentran en Internet. Y más o menos hacen el pacto de a los profesores dejémoslos morir inocentes. Y la escuela es funcional porque la escuela sí sirve para no tener que aguantarse a los papás y para poder encontrarse con amigos. Pero cuando esas cosas también se empiezan a poder hacer en el centro comercial, o se pueden empezar a hacer en la calle, o se pueden hacer
en otros lugares, entonces empieza la deserción. Por eso la mayor deserción ocurre hacia la adolescencia, que es cuando los muchachos empiezan a liberarse de las tutelas parentales y pueden empezar a buscar otros destinos y a descubrir que también pueden hacer el bachillerato virtual y no tienen que ir al colegio, no tienen que madrugar y no tienen que soportar a unos maestros que a veces además siguen con una tentación autoritaria terrible. Entonces, muchas de esas cosas más la crisis demográfica. Entonces, todo esto se suma y más los altos costos de la educación que hacen que a los papás también les parezca más chévere el homeschooling, que en general es una porquería, pero a los papás que fueron hippies, eso les parece chéverísimo. Gran resumen. Bernardo Nieto. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. Gracias, Pacho. Oye, mira, yo tengo aquí, escribí una cantidad de cosas que quisiera tener tu opinión. Son ideas desordenadas, no tiene nada de hilación una con otra, pero a lo mejor tú tengas una opinión sobre esto. Me parece que hoy los jóvenes buscan plata rapidito, sin tener necesidad de un título, porque el título los deja con el título y no tienen empleo. Entonces, mejor algo barato, pero que los lleve a hacer cosas que les permitan ganarse la vida. Primera inquietud. La segunda, por la disminución de la natalidad forzosa, pero es una realidad, colegios de buena calidad comienzan a desaparecer, porque no hay alumnos, porque hay que pagar y eso cuesta. Se van colegios. Por ejemplo, el famosísimo y ya es desaparecido Sacré-Cœur se desapareció y muchos otros. Tercera, a la fuerza han tenido que abrir colegios mixtos, educación, el gimnasio moderno, tradición masculina, a la fuerza o hermano, si usted quiere sobrevivir, tiene que recibir también niñas. Luego, es definitivamente cierto que la educación pública nuestra, infortunadamente en Colombia, es de muy mala calidad en primaria y en secundaria, comparada con la educación privada. Y esa brecha generacional, perdón, esa brecha educativa es terrible en la vida real. Habrá manera de que la gente entienda que también los colegios públicos deberían ser los colegios a los que asistan los hijos de los ministros. ¿Cuándo podremos tener eso como en Alemania, de donde acabo de llegar? Luego, tú hablabas ahorita de los niños atrapados en la falsa realidad virtual. ¿Qué cosa más cierta? Nuestro nieto en Alemania tiene 12 años. El colegio obviamente les prohíbe llevar celulares, no pueden responder allá, pero en la casa ese chino vive únicamente jugando Minecraft con sus amigos. Y esto es una red infinita de engaño y de venta y esos pobres muchachitos no salen de allí. Y otra pregunta que no tiene nada que ver con esto. Tú fuiste uno de los causantes de que el padre rico fuera condenado al infierno cuando estabas en el noviciado. Ustedes lo disfrazaron y la máquina de ese computador sacó una ficha y ustedes mandaron al padre rico al infierno. Yo quiero entender por qué. Yo no tengo conciencia de haberlo mandado al infierno, pero ganas no me faltaron. El padre rico era un sádico. Lo ponía uno a sacar hierba de entre un pedrerío que había alrededor de las canchas de básquet. En un Hierba por... cumpleaños disfrazado, montaron una farsa, montaron una y lo metieron a alguien debajo de una caja, me acuerdo mucho, y allá salió una boleta inventada por Pacho Callao y el padre rico. No se fue para el cielo, sino para el infierno. Bueno, pero eso sí, la rifa, si usted se arriesga. No hay, la rifa, yo no sé qué boleta voy a sacar yo. Yo creo que me tienen un cupo en el infierno que debe ser muy caliente, pero pues debe tener su diversión también. Entonces, Padre Rico puede estar muy contento. Pero, pero todas las reflexiones que tú haces son ciertas, Bernardo. Todas son ciertas. El cambio social es muy fuerte y yo por eso insisto
Tal vez la gran tragedia de la educación, y yo tal vez es el mensaje al que me he dedicado en los últimos años, en múltiples charlas que hago con maestros, con grupos muy numerosos, es decirles, nuestra función es despertar la pasión en los niños. Sin pasión no hay vida. Y una cosa es la pasión por el mundo, la pasión por conocer, la pasión por desafiar, por ir más allá de las fronteras de lo que uno conoce, en cualquier campo, en el arte, en la ciencia, en la política, pero ir más allá, es decir, generar grandes ideales. La razón por la que yo entré a la Compañía de Jesús fue muy simpática, porque pues en el bachillerato yo nunca tuve contacto con curas, yo no conocía jesuitas, yo no conocía a nadie, ¿no? En eso la diferencia mía con Darío es abismal. Yo no fui al Mortiño, nada, era un colegio laico, y en ese colegio nos llevaban a unos retiros espirituales en el último año. Yo desde que estaba en quinto de bachillerato estaba acariciando la idea de estudiar bioquímica, porque quería hacer algo que descubriera el ADN o la cura contra el cáncer, una cosa así como grande, como que valiera la pena. Siempre he tenido una gran pasión por las ciencias naturales. Y resulta que en esos retiros que nos hicieron en el último año, bueno, había muchas dificultades para estudiar bioquímica. Primero, porque no la enseñaban sino en dos universidades en el mundo. Una era en Berkeley, en California, y en plena década de los 60, y otra era en Milán. Y mi papá a ambas cosas me dijo, usted no sea pendejo, no tiene la menor posibilidad de estudiar cocina, me dijo mi papá con mucha sabiduría. Si yo le hubiera hecho caso, hubiera sido como mi hermano, que es un gran chef. Y entonces, pues en esos retiros que nos los dirigió el padre Borrero, nos echó tal cantidad de cuentos, hizo una labor de mercadeo, como diría Silvio Zuluaga, de tal naturaleza que yo dije, pues una cosa tan grande como estudiar bioquímica es ser santo. Entonces yo le apunté a ser santo, pero esa idea se me acabó en un par de años, después de haber estado en Belencito y ver la porquería que era la institución eclesial en general y el cura de Nazaret que ni siquiera se levantaba a decir la misa, cuando se levantaba estaba borracho y todas esas cosas. Y después cuando yo llegué, y en cambio los luteranos eran una berraquera. No sé si Darío se acuerda que había unas familias luteranas que hacían unas ceremonias lindísimas que de verdad la gente se compenetraba, y ahí me tocó hacer unas cosas que era preparar a unos niños para la primera comunión, y doña Rosario y don Ricardo, que eran socialistas de avanzada, eso sí no se ofrecían para ayudar a financiar los vestidos de primera comunión de las niñas pobres, porque la teoría era que había que enseñarles a pescar y no darles el pescado. Entonces, bueno, enséñenles a hacer los vestidos. No, porque no sé qué, pero es que ya las otras la había. Entonces yo dije, esta vaina es una mierda. Ya. Y cuando le conté a Fernando Londoño, me pegó un vaciadón terrible y me mandó a confesar. Entonces entré en mi primera crisis exactamente al año y medio de estar ahí. La soporté otros años hasta las revoluciones de la Javeriana. Pero durante ese periodo sí aproveché para aprender un montón de cosas y para ver cómo los jesuitas fabricaban mejor ateos que creyentes. Y, y, y todo esto para decir que, Bernardo, que realmente lo importante no es lo que le quieren a uno enseñar, es lo que a uno le interesa aprender. Y los colegios se van a seguir vaciando mientras no generemos grandes pasiones. A mí me generó una gran pasión el servir a la infancia. Y esa ha sido mi pasión. Y de esa no me he salido. Yo nunca he tenido un proyecto de vida, no sé de dónde vengo ni para dónde voy, pero sé que todo lo que haga tiene que ser en beneficio de la infancia, porque ahí hubo una especie de ruptura epistemológica en Belencito cuando me tropecé por primera vez en la vida con la pobreza, pobreza.
Yo no la había visto de frente. Y cuando la vi, dije, lo que no sea para resolver esto no sirve para un carajo. Ahora, otros desarrollan la pasión por otras cosas. Y cualquiera que sea, me parece bien. Si alguien la desarrolla por el arte gótico, pues perfecto. Pero no por el juego de cartas en YouTube. Es que este sí es una vaina muy, muy pichichurri. Qué bien, qué bien. Ay, 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 Pacho, qué maravilla. Silvio Zuluaga. Nacho, buenas tardes. Me encantó la síntesis que tú hiciste de la formación. La educación básica es para ayudar a formar el ser y lo que uno quiere hacer en la vida. Y la formación universitaria, pues tú planteaste tres ramas. Una para aprender a trabajar, otra para aprender a investigar y la tercera en el lado del arte. La pregunta que yo tengo es muy concreta. ¿Cuál es el futuro de la universidad? En una charla pasada, tú mencionaste pues que el Ministerio de Educación está completamente anquilosado y paquidérmico y dificulta mucho cualquier cambio. En una charla pasada, Andrés Núñez de Griki nos dijo que él iba a abrir una universidad y pensaba con $49 de pago mensual y pensaba tener 10.000 estudiantes. ¿Cuál es el futuro de la universidad? Y una de las cosas que dijo, no me importa la aprobación de los entes universitarios, del sistema público universitario. ¿Cuál es el futuro de la universidad, sobre todo de las pequeñas, eh, ante una actitud de estas como la de Núñez? Él puede armar una universidad de 10.000 estudiantes y el 40% de las universidades de Colombia no tienen 10.000 estudiantes. Entonces, esto va a arrasar con la universidad y uno no va a necesitar ni siquiera una universidad de Colombia para formarse en las áreas que tú mencionaste. Yo creo que esta es una discusión que hay que abordar con seriedad. John Holt, por allá en los años 60, planteó una teoría interesantísima, creo que en Nueva York, que hay un libro, yo conozco el libro que se llama En vez de educación, o algo así. Es un libro apasionante. John Holt se inventó una red de enseñanza-aprendizaje entre pares donde había desde cursos de griego clásico hasta reparación de bicicletas, todo por $1.50. Y entonces había un centro que se financiaba con ese aporte de los que participaban. Y entonces ahí había una gente que decía, yo me ofrezco a enseñar griego clásico los jueves de 6 a 8 en la sala de mi casa y puedo recibir hasta 14 personas. Otro decía, yo ofrezco reparación de bicicletas en el parque tal de 6 a 8 los sábados. Y así surgieron miles de cursos, no centenares, miles. Y esto fue una experiencia interesantísima por $1.50, por $10, qué sé yo, era una cosa muy interesante. Este señor John Holt fue un gran educador, un gran pedagogo, y tenía eso, pero eso no pretendía sustituir a Harvard, ni a MIT, ni a Berkeley, ni a ninguna gran universidad. Una universidad es una cosa seria y las universidades han perdurado por 2000 años. Digamos, sí, por 2000 años, pues porque es que ya desde la Biblioteca de Alejandría había ese concepto de reunir el saber y cultivar el saber. La universidad tiene una característica muy interesante que podría uno representarla con el símbolo del dios Janus de los romanos, que es una cara que mira para adelante y otra para atrás. La universidad tiene una función de preservar
todo lo acumulado por la humanidad, de preservar el saber, de guardar lo que hay y de aprender a interpretar el saber. Eso no se lo podemos entregar y eso no se le entregará por lo menos en el corto plazo ni a la inteligencia artificial ni nada. La inteligencia artificial estará en la universidad, ya está metida, ya estará ayudando, pero la universidad es el escenario de las bibliotecas, es el escenario del pasado y por eso la universidad tiende a ser tan tradicional, tiende a ser tan anquilosada. Pero por el otro lado, la universidad mira al futuro y sin las universidades no habría carrera espacial. Sin las universidades no habría hoy por hoy todo lo que se ha hecho en microbiología, en astronomía, en conquista espacial y en barbaridades. Pues sin las universidades no habría el armamento que hay, ni la fusión nuclear, ni nada de esas cosas. Otra cosa distinta es formar trabajadores. Para eso no se va a necesitar mucho la universidad. Para eso, y esa es una gran crisis de universidades pequeñas, cuyo nivel de aspiración máximo es sobrevivir financieramente digamos, sacando casi como el payaso con la bandera roja en la puerta del restaurante, a ver a quién atraen para estudiar contaduría, para estudiar derecho, para estudiar una serie de cosas sin una gran profundidad y sin una gran pasión. Y esto ha llevado a reformas muy profundas de todo el sistema universitario mundial. La gran reforma del Pacto de Boloña de hace un par de décadas, pues surge de ahí, de los ingenieros que formaban en 5 años en la Universidad de Milano, en la Sapienza de Roma o en Boloña, pues eran unos tipos a los que la gran industria se los estaba llevando cuando terminaban tercer año. Entonces, y allá sí todo sostenido por el Estado, hasta que les tocó decir, no, venga, démosles un título antes de que se vayan. Pues por lo menos para no quedar tan mal con estos altísimos índices de deserción. Pero eso no significa que bajaron el nivel de calidad. Los países innovadores no van a sacrificar la universidad. Tú que conoces tanto China, eh, nos has contado en distintas oportunidades las universidades que tiene China hoy por hoy, porque es que ahí está el futuro, ahí está la gente que está desarrollando cosas. Las que sí están en una crisis irresoluble son las que quieren ser universidades y no son, y no pueden mirar ni para atrás ni para adelante porque no les alcanza la plata sino para pagar la nómina del presente. Entonces, pues ahí sí tienen unos serios problemas porque no saben ni cómo incorporar la tecnología, ni cómo tener contentos a los estudiantes, ni cómo pagar buenos profesores, ni cómo hacer investigación. Entonces, digamos, es lo que yo veo, pero que yo te diga qué va a pasar en general con la universidad no, no lo sabría decir. Yo creo que sobrevivirán unas grandes universidades con grandes cambios y transformaciones, porque naturalmente la tecnología cambia muchas cosas, pero la idea misma de la universidad como universalidad, yo creo que seguirá por mucho más tiempo que los gobiernos y que las cosas. Pero no sé si sea una idea de romántica. Puede ser que se acaben también como se han acabado tantas instituciones. Bien, Pacho. Reinaldo Pareja y después Goyo. Adelante, Reinaldo. Gracias, gracias, Pacho. Es realmente una excelente presentación de iluminación para nosotros que no estamos en el campo formal de la educación. Tengo una pregunta tipo práctico. A mí me encantó mucho la descripción que hiciste de por qué la educación secundaria, sobre todo secundaria, en los colegios públicos realmente están fracasando porque no tienen la capacidad realmente de entusiasmar al individuo, al estudiante, a encontrar eso que lo apasione por lo que quiere entonces estudiar. La pregunta es de tipo práctico porque me parece que tu exposición es muy clara que sin esa ah, respuesta de la organización educacional, realmente
no van a conseguir que esos niños realmente se apasionen teniendo todas las alternativas fuera. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo podrías hacer una descripción de cómo pueden esos colegios secundarios, especialmente los públicos, tomar en cuenta lo que tú describes de la forma de despertar la pasión de los muchachos cuando ellos mismos no saben cómo hacerlo? No tienen idea de cómo despertar esa curiosidad ni de cómo dirigir a los estudiantes cuando hay tantas diferencias, diferentes pasiones a los cuales ninguna organización de secundaria podría dar abasto. ¿Tienes alguna idea práctica de cómo aplicarías esa descripción teoría? Sí, sí, digamos que las respuestas existen. El problema es todos los inconvenientes que hay para ponerlas en práctica. Es clarísimo, y esto es lo que han hecho en Finlandia, que esto los llevó a estar entre los países más desarrollados del mundo en calidad de la educación, y esto existe en los países nórdicos y existe en Nueva Zelanda, en fin, las soluciones existen. El tema es que para llevarlas a cabo se necesita una transformación muy profunda de todo la estructura gremial el aparato educativo de lo que llamamos el sistema educativo. Entonces, el maestro oficial principalmente se ha ido convirtiendo en un burócrata que va y dicta una clase y solo de una especialidad y ya, pero lo que se necesita es cambiar la formación de los maestros, se necesitan maestros cultos para descubrir esto que tú dices, que es la multitud de talentos que uno puede encontrar en un colegio, en un solo grado. Puede haber, en un solo grupo de 30 chicos y chicas, puede haber científicos, puede haber artistas, puede haber escritores, puede haber filósofos, puede haber políticos. Entonces, ¿cómo hace uno para que cada uno encuentre lo suyo? Pues necesita un maestro culto y no un maestro empeñado en enseñarles a resolver polinomios cuando ningún muchacho a los 14 años se ha preguntado o ha tenido urgencia de resolver ningún polinomio y el profesor mismo nunca se ha encontrado un polinomio por la calle. Entonces, pues esta cosa es muy complicada. ¿No? Es decir, yo tuve un gran éxito en la matemática, digamos que se me daba bien, y cuando estudié la maestría en economía en los Andes, pues aquello era cálculo y matemáticas muy avanzadas, y en esa vaina no me fue mal. Y les confieso una cosa, anoche, de verdad, tengo 78 años, anoche entendí qué carajos era una integral y para qué servía. Y durante Una cursos integral. enteros fui capaz de resolver integrales sin saber qué eran. Entonces, pues la clave está en la investigación. Cuando yo le propongo a los estudiantes que investiguen lo que a ellos les interesa, pues se apasionan y que lo investiguen en el mundo, no que lo investiguen en Wikipedia, sino que averigüen. Entonces, este proyecto, por ejemplo, que desarrollamos de ondas, tenía unas preguntas increíbles. Me acuerdo unos niños de Bucaramanga que me preguntaban, profe, eran niños de primaria, me decían, ¿qué será que en un trapiche que hay allá junto a mi casa hay unas hormigas que se comen la grasa que salta de la sartén donde fritan los plátanos y hay otras que van y se comen en la panela? ¿Por qué unas son así y otras son así? Yo les decía, perfecto, vaya, pregúntele a las hormigas, mijo, porque yo qué voy a saber. ¿Y cómo le pregunto a las hormigas? Pues sentándose a mirarlas hasta que aprenda a hablar con ellas. Eso es formar un biólogo. Eso es formar un biólogo. Y a esos niños ya no les interesa más el puto celular, porque las hormigas son más interesantes que el celular. Ok. Y si esto lo va llevando de año en año, en Montelíbano o en Córdoba, por ejemplo, hicimos todo el bachillerato
por las tardes había proyectos de investigación y hubo unos chicos de ahí que se hicieron un proyecto que se llamaba La historia de la vivienda en Montelíbano. Mm. Y salieron, todo esto era lo que les llamaba la atención a sacar fotos. Ellos no querían investigar un carajo, pero querían sacar fotos. Entonces, el profesor muy hábilmente les dijo, yo les presto mi cámara, que él tenía una cámara, todavía no había cámaras digitales ni nada de eso. El profesor ponía los rollos y la cosa y empezaron a sacar fotos de unos ranchos que había al pie del río San Jorge y de unas casas de material y de las casas de la multinacional y tal. Y empezaron a averiguar, ¿y esta casa por qué es así, por qué es acá? Montaron la historia de 50 años de Cerro Matoso y terminaron descubriendo cómo el general Pedronel Gómez desde una hamaca repartía tierras a sus sobrinos y a sus hijos y decía Palfoncito desde la cerca de allá hasta el árbol de aguacate y tal. Y así repartieron Montelíbano y hablaban con el obispo y el obispo les decía es que Montelíbano es una isla rodeada de Cuba por todas partes porque la gran hacienda de los Ospina se llamaba Cuba y descubrieron las brujas que había en Montelíbano y descubrieron por qué Caravaggio se llamaba Caravaggio. Y entonces los niños iban a la plaza del pueblo y le contaban la historia del pueblo a los habitantes del pueblo. Y esto era una cosa fascinante. Entonces las soluciones están. Pero si el sindicato les dice a los maestros que no pueden gastar ni una hora más de la que tienen contratada, que la gracia es ganar mucho y trabajar poco, pues la calidad de la educación no va a cambiar. No es porque no sepamos las soluciones prácticas, es Ok. porque al hacerlas hay que sembrar desorden. Y el desorden Gracias. repugna al burócrata. Qué buen tema. Gracias. Bueno, última Excelente. pregunta. Goyo, adelante, Goyo. Hombre, Pacho, muchas gracias. Realmente ha sido muy fascinante oírte. Yo creo que no importa que no hagas proyecto de vida, has tenido unas realizaciones muy interesantes que nos entusiasman a todos y cuando te leemos en el tiempo, muy bien. La idea del único colegio en Montelíbano me llamó mucho la atención. Yo vengo de Ecopetrol, en donde hubo unas discriminaciones educativas muy complicadas en comienzo, pues en los campos y demás, pero bueno. Y una pura curiosidad, ¿en Montelíbano encontraste a María Paula, la hija de Jota, mi hermano? María Paula Vélez, es bióloga, Tal vez que no. ha sido profesora allá todo el tiempo, pero no sé si No, no, coincidieron. ella debió llegar bastante después, Ya. Goyo, porque yo estuve entre el 85 y el 87. Ah, sí, no. Y No, ya, estos son tiempos bárbaros. sí. Pues es que estaba empezando la mina. Esa es Ujú, una historia apasionante. Yo tengo un libro que nadie me ha querido publicar. Bueno, tampoco he hecho el esfuerzo, pero es un ensayo que se llama Cerro Matoso en tradición oral. Cuando yo ujú, llegué a Cerro Matoso, llevaba el horno funcionando 4 años apenas. ujú, De manera que el colegio tampoco había sacado ni la primera promoción de bachilleres. Y eran 4 años desde que estaba de presidente Ricardo Gómez y las historias eran García Márquez debió estar ahí en todo ese proceso porque lo que describe de la United Fruit en 100 años de soledad es tal cual. Y eso fue un saqueo y una cosa terrible. Entonces, pues en esa época eran los pioneros, de manera que fue una época muy difícil. A mí me correspondió sacar la primera promoción de bachilleres y luego ya salí para la pedagógica. Entonces no estuve sino un par de años, de manera que no conocí a tu hermana. Pero hace como 2 o 3 meses estuve en Montería y hablando con una gente, me decía, me hablaban de ese colegio como el colegio más importante de la región. Y claro, yo creo que hoy día es un colegio de 1000 y pico de estudiantes, de manera que se volvió un ícono eh, al- que Cerro Matoso exhibe. Desde luego no siguieron con la misma metodología. Y para eso se necesita
pensar en educación más que en negocio. Ok. Muchas gracias. Bueno, querido Pacho, se nos acabó el tiempo y nos has llenado de ideas, de ejemplos, para mí ha sido, y creo que para la gran mayoría, para todo el mundo, ha sido una tarde fantástica de grandes ideas, de grandes recuerdos, de grandes experiencias. Yo he revivido cosas contigo que estaban allá guardadas en el disco duro y las has despertado. Estoy seguro que todos participamos de eso. Es un ejemplo y te lo agradecemos con muchísimo cariño el que nos hayas regalado estas 2 horas de sabiduría, de experiencia, de contribución valiosa al país, definitivamente. Pero yo no lo dejo ir a usted sin preguntarle de ese libro, ¿qué te gustó? A ver, Necesito un comentario tuyo del libro, Darío, pues para todos los compañeros, para que sea mira, una provocación para la lectura. mira, el concepto que tú tienes de la alegría del enseñar y de la alegría del aprender. Eso me llamó muchísimo la atención en casi todas las cosas, buscando lo que llamas la pasión. Y otra cosa que me gustó del libro es que tú no aprendiste educación en una universidad, la aprendiste en la realidad de los colegios, de las universidades, de todas partes del mundo, porque el periplo internacional de tu experiencia, yo creo que contadas personas la tienen. Y la fuiste llevando, como tú dices, como fuera llegando, en la medida que iba llegando. Y tu libro tiene una cantidad de anécdotas de todas, como nos las has contado hoy. Eh, la otra cosa es que desde que te conozco y creo que eso es una marca registrada tuya, el respeto a los principios, principios muy claros. Has tenido principios muy claros y lo dijiste aquí en la tertulia un par de veces, eh, de yo no hago esta cosa si esto es para discriminación, para falta de equidad, para falta de libertad de aprendizaje, para autogestión. Creo que si yo pudiera resumir tu vida, es una oda a la autogestión, a dejar que la gente sea dueña de sí misma y crezca a través de la investigación, de la educación. Y, y para mí lo que siempre te he admirado y me contagiaste un poquito, y lo hice yo en otros aspectos, el salir de la cajita, el aprender a salir de la cajita, de los límites. Creo que tu vida toda ha sido una rebeldía a la cajita, a lo que viene ya hecho, al por qué es así y por qué no podría ser de otra manera. Eh, Tengo más cosas, pero es para provocar la lectura que la recomiendo tremendamente, porque es de una creatividad enorme y que a la edad que tenemos sigue vibrando. Es como si estuviéramos hablando ayer en la terraza de Santa Rosa y me emocionó mucho, te lo digo, Enterrando al padre rico. sí, Creo me que emocionó. Pedro tenía la mano levantada, aunque Sí, fuera muy rápido. Pedro y después Alberto. Adelante, Pedro. Hola Pacho, pues bueno, un gusto saludarte. La verdad que por allá las últimas veces que nos hemos visto en Villa de Leyva, En creo. Villa de Leyva, sí. Bueno, habría tantas cosas que hablar contigo de todo lo que vivimos también nosotros, pero, pero no, gracias por todo tu charla de hoy. Quería saludarte, especialmente el tema de la pasión me pareció espectacular. O sea, creo que llegar a formar eso en los muchachos sería una cosa maravillosa. De verdad, gracias y ahí estaremos en camino viéndonos. Saludos a Ligia y bueno, familia. Además, un Ok, abrazo. gracias. Alberto, Sí, Pacho, en tu disertación o en tu plática dejaste afuera del horno algunos libros tuyos que no han sido editados. Eh, yo te doy una recomendación. Hay una editorial fantástica que se llama Bubok, con B larga y terminada en K, bubok.es. Es una empresa española y tiene sucursal en Bogotá. Tú haces un libro
y lo pasas a PDF, digamos. Tú mismo en tu computador lo haces bonito, bien redactado, bien bonito, y lo pasas a PDF, lo cargas en la página de ellos y ellos te lo publican sin invertir un solo peso. Y ellos lo difunden a nivel mundial como ebook, o sea, impreso, un libro digital. Si Qué lo bien. quieres imprimir, ellos te lo imprimen. Y simplemente hay unas tarifas por página, por diseño y todas esas cosas. Eh, entonces tú les pagas en euros una cuota muy modesta y ellos lo editan. Entonces, como hoy en día no tienen que mandarlo a la una impresora a hacer 1000 volúmenes, simplemente cada que hacen un pedido lo imprimen y lo mandan. Y entonces también lo venden ellos en físico, digamos, ¿no? Muy bien, qué Yo, bien. Yo tengo la experiencia porque ya ahí publico mis libros de música y de mis métodos de piano y ellos te manejan todo, y lo que se va vendiendo te lo ponen en una cuenta, en fin, es una organización muy, muy interesante. Ahí sí, aquí, puedes experimentar. aquí en Colombia hay dos o tres que hacen lo mismo. Hay uno que publiqué en una de estas, un libro que es muy divertido porque es un estudio sobre la historia de Colombia que se llama La Patria Loba. Ajá. Ah, bueno. Eh, es sobre las, las costumbres ridículas de este país en todos los campos de la religión, la política. No, esa es otra tertulia, que es la guerra de las colas entre el niño Jesús de Praga y el divino niño, y la franquicia concedida por Roma a los salesianos en vez de tenerla a los franciscanos. Eso es bellísimo, todo eso está publicado. Pero lo que pasa es que en el tipo de cosas que yo escribo, no me gusta Alabarte. autoalabarme, por supuesto, no. Pero autojuzgarme. Entonces, la ventaja de ir a una editorial es que hay arbitraje. Sí. Entonces, el arbitraje es una disciplina universitaria que yo adquirí. Si no encuentro una editorial que quiera publicar un libro mío es porque es una porquería. Y entonces tengo que asumir eso. Y en algunas ocasiones, como el de Cerro Matoso, es porque me da mucha pena meter en eso todavía gente viva. Ajá. Bueno, Bueno, eso era muchas todo. gracias. Muchas Felicidades, gracias. un aplauso muy grande. Gracias, gracias. Muchas Pacho, gracias a ustedes. Ha sido un diálogo delicioso. no se me vayan porque quiero anunciar la próxima tertulia. Es importantísima. Eh, eh, Gracias a Jorge Luis Puerta, nos hemos invitado a Pedro Salinas, periodista del Perú, que nos va a hablar del periodismo con ética y cómo fue disuelto por el Papa Francisco el grupo sodalicio en el Perú. Y les contaba la semana pasada que Pedro acaba de llegar del Vaticano, de una reunión con León XIV. Y bueno, ya les mandaré una información que me mandó Jorge Luis sobre esa tertulia. Y la semana siguiente tendremos a Daniel Serrano Bernal. La presentación es cómo un filósofo colombiano de la Javeriana llegó a liderar como pastor menonita una iglesia en Holanda. Bernardo Nieto nos ha invitado a Daniel Serrano Bernal. Y el 27 de noviembre tenemos a Juan Valentín Fernández de la Gala, vuelve para el lanzamiento de su libro Convergencias, 40 testimonios sobre el impacto de la obra de Teilhard de Chardin. Eso es lo que tenemos hasta noviembre. Estamos muy contentos de tener grandes invitados como el de hoy. Pacho, nos has dado una tarde increíble y quiero agradecer particularmente la presencia de uno de tus alumnas, María Fernanda, en esta. Me hace muy feliz. Sí, definitivamente completaste el ciclo. No solo una alumna, sino los compañeros, bueno, todos. Gracias por una tertulia maravillosa a todos. Nos vemos la semana entrante. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, mil y mil gracias. Y A me voy ti. emocionada. A Muy ustedes por la emocionada. paciencia. No, muy linda Muy tertulia. chévere, Pacho. Gracias. Chao. Chao, Chao. chao. Saludos.
Chao. Suerte.